Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alitzade, para todos los que me conocen y para los que no me conocen. Este es un canal que se llama Lo Mejor de Tres Mundos, un canal de migración. También tomamos temas como lifestyle, la cultura, la vida dentro de Estados Unidos, México y Canadá, y unas que otras cosas que luego ahí se me ocurren loqueras. Voy a continuar con la segunda parte de cómo me hice TN. Bueno, no recuerdo si les conté en el otro, pero cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué a... Fue cerca del 15 y del 16 de septiembre, que es cuando nosotros celebramos nuestras fechas patrias. Entonces, el último día, los TNs de ahí, del pueblo donde yo llegué, estaban organizando una comida para celebrar el grito y nos invitaron. Obviamente, como ya les había hablado la compañía que el otro día necesitábamos transporte, como les dije, se pusieron de acuerdo entre ellos. Un muchacho muy amable fue y nos dejó una hoja ahí de: me llamo tal, este es mi teléfono, yo los voy a llevar mañana, háblenme para ponernos de acuerdo. Va a haber una fiesta al rato. Un amigo de mi marido, que también había llegado ahí, él sí tenía carro porque tenía tiempo anteriormente, y nos echó un rayo. Hasta ahí llegamos, conocimos a los otros TNs que estaban ahí, pero déjenme contarles algo. Aparte de la fiesta que hubo, de la convivencia que estuvo muy padre y todo, durante el día, como ese último día nos dejaron salir temprano de la oficina, ya no teníamos más trámites, nada, solo teníamos que esperar hasta el otro día. Se nos ocurrió ir al súper y regresar caminando. Para esto déjenme decirles que al pueblo donde llegamos no había Walmart, había 2 tiendas mexicanas y un supermercado muy chiquito, donde los precios estaban exorbitantemente más caros que si ibas hasta el Walmart, pero el Walmart nos quedaba a 1 hora de donde vivíamos, y si transporte, imagínense. Y si querías llegar hasta la capital, tardaba cerca de 4 horas. O sea, no había nada cerca, estaba todo muy lejos, era un pueblo muy chiquito, con decirles que una sola sala de cine donde se proyecta una película que ustedes pueden ver el mismo día que se está la premier. Ustedes la pueden ir a ver ese mismo día a sus cines. Nosotros no, nosotros teníamos que esperar. Ignoren las chanclas que se veían allá atrás. Nosotros teníamos que esperar cerca de un mes y medio para que llegara hasta nuestra sala de cine. Entonces sí era mucha la diferencia. Cuando regresamos nosotros con nuestras bolsas y las estábamos pasando poco a poco, porque sí nos habían llevado al Walmart, pero no compramos todo. Entonces, porque no sabíamos cómo estaba la casa ni nada, y pues queríamos esperar un poco más. Ya cuando llegamos, les digo, llegamos con las bolsas y llegaron unas muchachas que trabajaban también ahí en la compañía. Las pasaron a dejar el ride y llega una de ellas, pareciera que la habían golpeado, de verdad, unos moretones impresionantes. Fatality. Y las otras así con una cara de: ay, Dios mío, mátame. Entonces, pues, ya saben, ¿no? Me acerqué, me presenté y vi su brazo, que era donde tenía todo el moretón, y le pregunté: oye, ¿qué te pasó? No, pues es que me golpeó una marrana. Y dije: ay. Y otra me enseñan las piernas y... No. Así como iban, yo la verdad mejor me di la vuelta y me fui a meter a la casa. Ya mi esposo terminó de meter las bolsas, llega y me dice: ¿qué tienes? Le digo: no, hombre, es que esto parece cámara de tortura. Le digo: mejor vámonos de aquí, hay que regresar. No, pues ya saben, no me mandó a la China, porque lógico, acabamos de llegar, no teníamos dinero, teníamos que pagar la deuda, y yo ya queriéndome regresar, ¿no? ¿De dónde íbamos a hacerlo? Me dijo: no, que sí, aguántate para poder sacar la deuda y el boleto de regreso, ¿no?
Dice, además, acuérdate que no siempre es todo lo que parece. Por algo también ha de haber pasado esto. Y dije, bueno, ok, sí, vamos a darles la oportunidad. Fuimos a la comida, a la cena. Y varios nos decían comentarios buenos, otros sí nos decían comentarios casi de uy, mientras puedas. Entonces, pues sí, eran las dos cosas. Teníamos que ir y ver cómo estaba el asunto. Y bueno, aquí vamos a hablar ahorita ya sobre lo que es una sow farm. Son granjas que se dedican obviamente a la producción de puerquitos. Y se han divididos en dos partes aquí. Es farrowing, que viene siendo maternidad, y breeding, que es gestación. Es la parte de atrás donde las inseminan y después pasan a corrales. Bueno, ambas partes son muy importantes dentro de la granja, porque obviamente si tú no estás inseminando una marrana a tiempo, pues estás perdiendo la posibilidad de tener más puerquitos. Yo siento que en farrowing viene un poco más de estrés y más de presión por el simple hecho que tienes que poner más atención a ciertas actividades. Ahorita les voy a enseñar un sketch para que vean cómo era nuestro trabajo. Ahorita lo van a ver aquí. Y bueno, aquí nosotros empezábamos a las 7 de la mañana. Tú entrabas a la granja. En la granja había como una maquinita donde tú ponías tu tarjeta y te sellaba la hora a la que habías entrado. Te daban 15 minutos para que te bañaras. Entonces había muchas personas, pero adentro del baño había lockers. Entonces tú entrabas, dejabas tus cosas dentro del locker. Y toda esa área es el área sucia. Entonces todo lo que traes lo tienes que dejar ahí. Te metes a bañar y del otro lado ya vas a encontrabas unas cajoneras así enormes con ropa de todas las tallas, y había overoles y había filipinas, pantalones para las que no nos gustaba usar overol. A mí la verdad adentro de la granja no me gustaba usar overol porque a veces o me quedaba muy grande o me quedaba muy chiquito. Entonces a veces con lo grande me raspaba, con lo chiquito me sentía así como que no había una como que talla específica, nada más era grande, mediano, chiquito o extra chiquito. Y pues no, no sé si mi cuerpo es muy deforme, pero no me quedaba. Entonces yo preferí usar la otra. Te daba todo, la compañía también te daba calcetines, te daba ropa térmica. Tú salías y encontrabas luego los baños para que tuvieras tus necesidades de hombres, de mujeres, y un montón de sudaderas. Y ahí del otro lado encontrabas las lavadoras, muchas lavadoras. Y entonces pues ya había botes enormes adentro de los baños donde dejabas toda la ropa, y había una persona encargada de ayudar a lavar la ropa. O cada quien en un chance que tenías ibas y echabas una carga de ropa y después entre todos ayudaban a doblarlo. Es como se acomodara. Y del otro lado, ya una vez pasando, estaba tu comedor. Dentro de la barra tú podías dejar tu celular y podías dejar una bolsa con tus alimentos, obviamente previamente desinfectados, para que después tú lo podías pasar del otro lado. En el comedor era bastante grande, había pizarrones donde te ponían los grupos de marranas que se preñaban, cuántas estaban quedando conforme a las revisiones. Había un rollo muy largo de papel donde escribían ellos igual los grupos, y iban dando de baja, se dice así, cuando tienes marranas que son muertas, las que sacaste colas, retornos, las no preñadas. Todo eso lo vas sacando de ahí, lo vas marcando con puntitos. A mí me estresaba tanto porque era una cuadricular, un papel cuadriculado, y tenías que andar así, a veces ni veías, casi con lupa para ponerlo. Cuando llegaba la supervisora, ella corría ahí para revisar que eso cuadrara con lo que tú tenías de papeles más lo que tú tenías dentro de la computadora. Entonces era muy preciso, todo tenías que ser así como muy meticuloso, porque si no, luego ya te estaban regañando. En fin, salía el supervisor en la mañana, te daba tu sketch o tu programa de actividades que tenías durante el día, y ya cuando recién llegué, yo tenía que ver unos videos. Son cerca de 45 videos los que te hacen ver, y los tienes que entregar antes de que se acabe el mes.
Entonces mi supervisor no perdió tiempo y yo llegué y a mí luego me puso a ver videos. Para el tercer día, que yo ya casi terminaba los videos porque me ponía a verlos todo el día desde y son videos cortos, no son videos muy largos. Al tercer día él me metió a enseñarme a alimentar los cuartos. Cuando tú llegas a los cuartos hay unos controles afuera de los cuartos y estos controles te van a ayudar a controlar la temperatura dentro de los cuartos, porque son microclimas los que van a tener dentro de los cuartos. Tienen una temperatura alta que te va a indicar hasta qué temperatura llegó el cuarto, y una temperatura baja hasta qué temperatura llegó el cuarto. Y esto te va a ayudar para poderlo regular después. Hay otros controles que son para los tapetes de los marranitos. Hay otras granjas que se manejan esos controles, pero son para lámparas y también es válido. El punto es mantener el calor que el marranito necesita. Yo llegué, me explicó, mire, aquí así, usted va a checar esto y va a poner el día y va a poner sus iniciales y nosotros vamos a saber que sí vino a alimentar su cuarto. Pero no nada más es que entras y alimentas el cuarto, no. Mis cuartos de esa granja eran de 56 marranas cada cuarto. Y había unos carros enormes con pellets que tú tenías que poner hasta la parte de atrás y abrir unos tubos. El verde era abierto, el rojo es cerrado, se manejaba por colores. Jalabas una cuerdita y tú lo tenías que dejar que se llenara, porque en esta granja se alimentaba 4 veces a las marranas. Entonces la primera comida era cuando entrabas, tú checabas, me toca del 7 al 9, corrías como te acomodaras, podías empezar por el 9 o por el 7, no importaba, pero tenías que ir a alimentar. Una vez que ya ponías la temperatura, tus iniciales y el día, entrabas y tenías que ir hasta la parte de atrás a empujar el carro e ir alimentando a las marranas. Les dábamos con un cucharón y en la mañana te pedían que llenaras hasta... No les quiero mentir, pero era hasta 4 libras, creo. No me acuerdo bien. Sí, 4 libras. Entonces, cuando tú pasabas, tenías que checar que la marrana no solo era llenar el comedero, no. Si el alimento estaba sucio, tenías que retirarlo, obviamente hacia la parte de atrás, para que la marrana o lo pisara o se lo comiera, porque a lo mejor estaba un poco enmohecido, y revisar que tuvieran agua. Eso lo hacías cuando alimentabas. Después tenías que regresar por la parte de atrás y levantar a la marrana para revisar varias cosas. Uno, tenías que observar a los marranitos y ver si estaban la marrana muy flaca o los marranitos estaban más flacos, peluditos, no están alimentándose. Entonces probablemente la marrana está seca, está comenzando a secarse, o tiene mastitis. Tienes que checar obviamente las tetas. Por eso cuando dicen, vienes acá nada más a hacer el gato, a limpiar excremento, no, o sea, realmente sí ejerces tu clínica, porque lógico, tú vas a saber por el estudio que tienes, por tu experiencia, cuándo es una mastitis, cuándo no es una mastitis, y la vas a poder tratar, ya sea con una inyección o con algún medicamento. Ellos te dan una lista de medicamentos y las empresas aquí lo que te dicen es, nosotros empezamos por este medicamento, pero tú puedes ir, que es lo que nosotros a veces íbamos con el supervisor, y oye, ¿sabes qué? Yo creo que mejor le metemos esto. Y bueno, depende del supervisor. Nuestro nos decía, a ver, ¿por qué? Tú le dabas una explicación y él te lo permitía y pues ayudabas. Por eso no nada más vas a limpiar cacas, como dicen todos. También vas a ejercer tu veterinaria desde otro punto y está bien. De todos modos es un sistema de producción preestablecido. Y así era. Cada cuarto tenías que levantar a tus 56 marranas, revisarlas que tuvieran comida y agua. Una vez que terminabas, se hacían grupos de personas. Algunos se quedaban en breeding alimentando bodegas, iban a ayudar a revisar las marranas calientes, que después hablaremos de esa parte. Ahorita vamos a centrarnos en farrow.
Se hacían equipos y 2 personas iban a empezar a procesar. En el proceso, en la granja donde yo estaba, te daban un protector para el pecho, porque las jeringas son shots que se dan con presión, entonces te dan uno para que te protejas. Tienes que usar guantes de látex. Y lo que se hace es que le retiras los huevos a los marranitos, la colita, a las hembras solo la colita, a menos que sean hermafroditas. Tienes que cortar el cordón, pones yodo sobre donde cortas el cordón. Se les da como antes se les ponía un anestésico que era la lidocaína, después cambió y solo les dábamos un analgésico que es el meloxicam, y se les suministraba lo que es el hierro y una de penicilina para evitar la infección, y la otra pues obviamente era para ayudarlos, porque ustedes saben que los marranos necesitan hierro durante los primeros días de vida. Y otros se iban a preparar a los marranos que se iban del win, o sea, los marranos que iban a ser destetados. Iban al cuarto, sacaban las marranas, las mandaban a breeding, a una línea, que ya breeding ya tenía abiertas las jaulas, se iban hacia allá. Las marranas que no querían las dejabas al final, igual que las marranas que ya se iban a ir para rastro. Entonces tenías que separar todo eso, tenías que recoger las tarjetas de todas las marranas, y ya una vez que tenías las marranas afuera, entonces empezabas a sacar a los marranitos para que no se estresaran, y esto lo hacíamos con sonajas. Las sonajas no pueden tocar a los marranitos, ni pueden estar hasta acá arriba, no, tienen que ir hacia abajo, muy quedito o casi sin hacer ruido para que los marranitos salieran. Tenías unas tablas blancas. Las tablas blancas te ayudaban a que si tú abrías la puerta del lado derecho, tú ponías la tabla de ese mismo lado, y entonces el marranito llegaba y se sentía cercado, automáticamente iba a salir junto con el ruido. No eran ruidos fuertes, les digo, muy quedito, y el marrano salía. También tenemos estos marranitos, pesan aproximadamente ya unos 30 kilos, y algunos salen de 21 días, otros de 20, depende las necesidades de la granja, pero lo ideal es que salgan de 21 días. Tenemos también, ¿qué más se hace? Los win shots, como su nombre lo indica, es vacunar a los que se van a destetar. Y ahí tú tienes que, en la granja donde estaba, teníamos que cargar a los marranos, porque se les daban 2 vacunas, porque van a la nursery y lo que queremos evitar es que se enfermen cuando lleguen a la nursery. Tenemos lo que es el monitoring, o monitorear las marranas que están pariendo. Esa es otra actividad muy diferente, que esas yo creo que se las voy a platicar aparte, porque esa abarca muchísimo y es muy diferente. Tenemos lo que es el recoger muertos. Ustedes pasan con un carro en los diferentes cuartos, tienen que empezar de los cuartos más, déjenme muevo para acá, tienen que empezar de los cuartos más frescos a los cuartos más viejos. Es decir, por ejemplo, el monitor cerró un cuarto, y cerrar un cuarto es que ya todas las marranas están paridas, ya tienen babies, piglecitos. Entonces ustedes van a entrar a ese cuarto y van a empezar a recoger todos los marranitos muertos, así le hacíamos nosotros primero, y marcábamos los que iban a ser para eutanasia. Ya después regresábamos al final por ellos y los llevábamos a una caja que es con CO2, y marranas a ellas se les hace con una pistola de perno cautivo. Tienen que marcar aquí una cruz y se les da justo en medio donde cruza. Pues prácticamente tienen que barrer sus cuartos, mantenerlos limpios. Quizá les toque poner el raticida de todos los cuartos. Tienen que estar al pendiente de cambiar sus focos, de mantenerlos pues lo mejor presentable los cuartos, porque a pesar de que trabajes en una marranera, no quiere decir que tengas que ser un marrano, ¿verdad? Y pues prácticamente eso es lo que se hace dentro del área de farrowing en una zoo farm. Les digo, ya les voy a platicar un poquito más específico qué se hace cuando monitoreas marranas o estás cuidando las marranas a la hora del parto, y después vamos a hablar sobre breeding.
las actividades que se hacen en breeding. También no es muy complicado, pero podemos hablar un poquito más, ¿ok? Espero les haya gustado mucho este video. Si les gustó, ya saben, denme un like, suscríbanse para seguir hablando de estos temas. Les mando un beso, un fuerte abrazo y adiós.